Ahora sí vamos a saludar, no, ya saludamos con Javier, pero bueno, le damos la cordial bienvenida nuevamente a Javier Lazo, amigo de esta casa de Ecuador en directo. Javier, bueno, vamos al tema de la coyuntura política. ¿Cómo ves el panorama para este 5 de febrero? Finalmente ya faltan 2 días, menos de 2 días, para estas elecciones seccionales donde se va a elegir consejeros de participación ciudadana, alcaldes, prefectos, consulta popular, miembros de juntas parroquiales. ¿Qué más tenemos? Bueno, y por ahí en algunos cantones hay consultas también. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Yo vivo en una parroquia de acá, de Quito, y claro, voy a tener que elegir también al presidente de la Junta Parroquial. Así que soy de los que va a recibir 8 papeletas. 8 papeletas. Ay, me voy a hacer un nudo, me voy a enredar, tengo que entrenar, tengo que hacer un ejercicio con mi mujer, mis hijas. Hagamos un ejercicio para ir directo, para saber exactamente qué es lo que hay que hacer, para no anular nuestros votos y crear un alto porcentaje de voto nulo, que ya sabemos quiénes se beneficiarían con el voto nulo. Pero más allá del resultado, Jaime, cualquiera que sea el resultado, yo te aseguro, y creo que tú harás lo mismo, hemos venido conversando de eso, cuando hablamos de nuestras experiencias, los medios digitales, los esfuerzos que tenemos que hacer, lo que podríamos hacer a futuro, las inversiones que soñamos poder hacer. Y cuando conversamos de todo esto, más allá del resultado, Jaime, seguiremos en esta porfía. Yo no pienso bajar la guardia, no pienso bajar los brazos, cualquiera que sea el resultado, seguiremos en esta construcción, que no es una construcción individual, que por suerte es una construcción colectiva, de ese relato que también recoja lo que está pensando ese otro Ecuador que normalmente, por ejemplo, no sale en el conglomerado mediático y que si sale, sale de manera estereotipada, repleta de prejuicios, esa visión, en fin. Así que más allá del resultado, que claro, yo estoy esperando un resultado y me haría feliz si se produce el resultado que espero, pero más allá de eso, seguimos intactos, seguimos en la pelea, una pelea legítima, una pelea que tiene que hacerse con lealtad, sí, que tiene que también hacerse con alegría, pero sin abandonarla. Ahí, con nuestra voz, con nuestra presencia. Por mucho que nos piden que nos silenciemos, que nos callemos, que como yo digo, o lo he dicho en otra oportunidad, después de tantos años intentando ser comunicador y te piden que te calles, es como que te pidan que te suicides, ¿no? Que aniquiles tu propia vida. Así que no, estaremos en la porfía, estoy seguro, Jaime, y desde esa perspectiva me provoca decirte, compañero Jaime de la Cruz, y si tú me permites, hermano, si tú me permites, claro, antes de entrar al tema de la consulta, oye, hay que hablar del tema Olavini, por supuesto. de este sueco que ojalá, yo creo que Olavini tiene perfecto derecho a plantearle una demanda al Estado ecuatoriano por daños y perjuicios, ¿no? Los tremendos daños que le hicieron a Olavini, cargados de odio, cargados de prepotencia, Lenín Moreno primero, María Paula Romo después, Andrés Michelena también, Andrés Michelena metido en este baile. Y cuando Olavini demande al Estado y el Estado tenga que pagarle el monto que la justicia le dará a Olavini, entonces ahí, esto te lo explicaba con la lucidez de extraordinario abogado que es Pedro Granja, y ojalá entonces que intervenga la Procuraduría, el abogado del Estado, para iniciar la repetición y entonces el Estado recuperar lo que tuvo que darle a Olavini por los daños y perjuicios basados en nada. El atropello, lo tomaron preso cuando estaba
presto a tomar un avión para irse a Japón, lo retuvieron 70 días en la cárcel, 4 años de juicio. Todos esos daños el Estado va a tener que pagarlos y el procurador tendrá que luego defender al Estado e iniciar la repetición, y que estas personas que se burlaron de todo, de todos los principios, que atropellaron todo, respondan, ¿no? Y que no quede impune Moreno, Romo, Michelena y otros más. Con esto quería empezar. A mí los medios me indignan tanto porque siguen tratándolo de hacker a Olavini. Olavini es amigo de su pecado para Ecuador, para esta gente, es ser amigo de Julian Assange, ¿no? Y probablemente Julian Assange y ese grupo que son expertos en los temas de la comunicación digital, son los que quizá encontraron la cuenta INA Papers, que Rafael Correa se cansó, la memorizó, la repetía cada rato, que la señora fiscal, acuérdate, nos dijo hace ya meses que iba a desvelar cosas de los INA Papers. No hay nada. Todo guardado. 3 años creo que han pasado. Todo guardado arcanamente, como el secreto mejor guardado, sin que nadie diga nada, sin que nadie diga nada. Llegará el día en que todo esto va a tener que destaparse y no habrá fuerza que lo impida, porque tendremos las llaves para abrir todo esto, ¿no? Tan guardado. Así que hay un montón de gente que cuando Olavini inicie el juicio contra el Estado ecuatoriano, ay, qué malo que Javier Lasso quiere que le enjuician al Estado ecuatoriano. No, lo que quiero es que no quede impune todo esto, ¿no? Así es. Que no quede impune todo esto, porque aquí hubo violación de todo tipo. La señora Romo hizo lo que le dio la gana, y yo no sé si sigue merodeando espacios de poder hoy mismo en el Ecuador, ¿no? Con toda esa visión muy, muy perversa que siempre tuvo esta señora, y que fue profesora en una universidad muy conocida de acá de Quito, la San Francisco. Fue profesora defensora de derechos humanos. Javier, lo que yo no entiendo, que esta señora Romo, yo creía que era de la línea progresista. No entiendo cómo llegó. Yo no entiendo cómo llegó a la Revolución Ciudadana. ¿Cómo ingresó dentro de la revolución? Pero ya después de un tiempo, después de que se sale de la Revolución Ciudadana, hemos visto cuál era su tendencia, la tendencia de María Paula Romo. Mira, yo la conocí en persona. A ver, ¿te acuerdas que ellos fueron los de Ruptura de los 25, no? Sí. Y ahí hubo más personas, ¿no? en ese movimiento. ¿Cómo se llamaba? El que también ocupó un alto puesto en el gobierno de Lenín Moreno, Román, no, a ver, este joven, que ahora ya no es tan joven. Su padre luego devino embajador de Ecuador en España, aficionado de los toros. Bueno, ya se me va a venir ese nombre, porque tampoco lo quiero olvidar. Todos ellos progres, dije, ¿no? Y en la Asamblea de Montecristi, ella, la Romo, se sumaba a los votos del grupo progresista en Montecristi, ¿no? Pero después le salió lo que verdaderamente era, ¿no? Una persona de extrema derecha, capaz de burlarse de todo y de todos, y hacer lo que le parecía, no lo que le parecía, hacer lo que le daba la gana. Entonces, sí, lo que yo espero es que no quede impune todo esto, ¿no? El caso Olavini es la demostración de la manipulación que hicieron, que siguen haciendo con la Administración de Justicia. Juan Sebastián Roldán, creo es, ¿no? Ese. Gracias, hermano. Juan Sebastián Roldán. Ese era el nombre que se me estaba... Javier, te voy a poner en pantalla también a mi compañera Carla Aro, que me acompaña el día de hoy para esta entrevista. Mira, es un honor que esté Carla. La veo también contigo y bueno, bienvenido. Bueno, yo dándole la bienvenida, perdón. Javier, bienvenido. Bueno,
Gracias por recordarnos, ¿no?, estos hechos que no deben sin duda alguna quedar en el olvido, ¿no? Y que le van a pasar sin duda alguna factura al gobierno en algún momento, porque al país, a los ciudadanos, ya nos están y nos han pasado factura. Pero vámonos al tema de esta famosa consulta popular, que sin duda alguna en todos los análisis que hacen los diferentes expertos no beneficia en nada realmente al pueblo. Simplemente se lo abandera atrás de una pregunta que habla de la extradición, como para un poco persuadir a los ciudadanos por el tema de inseguridad y que voten en la consulta popular sí, para controlar, para quitarle esa competencia al Consejo de Participación Ciudadana y de pronto poder mantener a quienes respaldan al gobierno, quienes pueden, mejor dicho así, respaldarlo a él. Dos aristas. ¿Qué pasaría si gana el sí? ¿Qué pasaría si gana el no? Probablemente si gana el no ya sabemos, ¿no?, el total rechazo al gobierno y a su gestión. Pero si de una u otra forma llegase a tener el sí algún respaldo considerable. Mira, esto de la extradición, que también ya nos lo han explicado la gente que conoce de eso, es una tomadura de pelo, ¿no? A veces me parece tan ridículo esto, ¿no? Los países del primer mundo, Estados Unidos ahí por supuesto, hicieron de nosotros basureros. Aquí vinieron a botar motores de autos que ya no servían y comprábamos eso desde hace ya mucho tiempo. Aquí nos han tratado como basurero de todos los desperdicios, esos altísimos niveles de consumo que tiene ese capitalismo, ¿no? Y ahora estamos jugando que nosotros los vamos a convertir a ellos en basurero, porque les vamos a extraditar a todos los delincuentes. Y hay gente que dice, ah, chévere, entonces vamos a vaciar las cárceles del Ecuador porque vamos a extraditar a un montón de delincuentes y los vamos a ir a votar allá, a esos países que se van a convertir en nuestro basurero, como la venganza histórica que vamos a tener. No, es tan ridículo. También, únicamente, hemos ya visto qué es lo que ha pasado con los acuerdos de extradición México y Colombia que tienen con Estados Unidos, y no ha pasado nada, no se resolvieron los problemas que esperaron resolver. Y México nos mandó otro mensaje. México, antes de extraditar a los capos de la droga, a esos carteles poderosísimos, decía, es que no te lo voy a extraditar porque, como dice Pedro Granja, otra vez lo cito, son un árbol. O sea, nos van a enseñar muchísimas cosas. Ellos nos pueden dar muchísima información. Así que no te lo voy a mandar, no te lo voy a extraditar porque yo quiero conocer qué es lo que estas personas conocen, cómo están organizadas las bandas, en dónde están, dónde se esconden, cómo negocian, cómo triangulan, cómo lavan su dinero. Esa información es nuestra. Tenemos que tenerla para diseñar una inteligente política que enfrente estos problemas que nos agobian, que hacen mucho daño a la sociedad. Sí, con la advertencia de que no nos vamos a convertir en un Estado guerrero, que lo único que tenemos que hacer es masacrar y asesinar a todas las personas que consideramos deben de desaparecer. De todas maneras, hay políticas de respeto a los derechos humanos, le duela a quien le duela. Porque en campaña el candidato de la derecha, que hoy es presidente, nos dijo que iba a ser muy respetuoso de los derechos humanos. Y hoy dice todo lo contrario. Tenemos que combatir arrasando con todo, que no salgan los defensores de los derechos humanos a hacerme el discurso en defensa de los derechos humanos de esos delincuentes. Toda la contradicción, todas las paradojas en las que hemos tenido que vivir, y que no son paradojas simplemente, porque nos están haciendo pagar un altísimo costo por la descomposición social en la que estamos viviendo. Así que la pregunta de la extradición es una tomadura de pelo. También nos han explicado lo que está en juego alrededor de las preguntas 5 y 6, cómo se empeñan en terminar su periodo con estas mismas autoridades, no digo yo, digo funcionarios, porque autoridades tendrían que tener una categoría moral para yo reconocerlos como autoridades. Por ahora son unos funcionarios del Estado
Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, en fin, quieren terminar su periodo con estos mismos funcionarios para garantizarse impunidad, para que no podamos finalmente desvelar todo lo que nos ha venido pasando en estos más de ya casi 6 años, o 6 años, en donde todo se ha venido destrozando, en donde se ha abusado absolutamente de todo, y en lo de la extradición, otra pequeña apostilla. Yo he escuchado, y ustedes también que son periodistas, al hijo del señor Serrano, que está en el corredor de la muerte, ahí en Estados Unidos, esperando finalmente la sentencia de muerte a la que está condenado. Son 20 años, se ha escrito un libro relatando esta terrible historia y el Estado ecuatoriano no ha podido hacer nada para, de alguna manera, sea lo que sea, tiene que pagar, ha cometido un delito, yo no lo sé, pero el Estado no te puede abandonar. Y entonces, ¿cuántos ecuatorianos o ecuatorianas vamos a tener en el corredor de la muerte? ¿Cuántos van a ser si destapamos, si es que funcionase así la extradición con la sola voluntad de una de las partes, sin que existan los acuerdos de extradición? Así que me parece una tomadura de pelo la 1, la 5, la 6, y como cuando Moreno nos convocó para el 7 veces sí, era puro cuento. Todo lo que pusieron en las 7 preguntas, lo único que querían es acabar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y poner a quien pusieron, a esta suerte de emperador Trujillo, que se burló de todo el Ecuador, que él dijo que él era la Constitución, que él estaba por encima de la Constitución, y nombró a todos estos funcionarios que luego nos han sometido a este desprecio, ¿no? A este quiebre institucional, a esta manipulación. Lo vuelvo a repetir. ¿Dónde están las supuestas revelaciones que la fiscal dónde están esas revelaciones iba a hacer con respecto a INA Papers? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con los Pandora Papers? ¿Qué pasa con todos esos funcionarios que se dedicaron a negociar cargos públicos y que por ahí están? Me estoy refiriendo también a Juan José Pons, a todos esos asesores ad honorem que se dedicaron a esa feria. Ninguna investigación, nada, ninguna indagación previa, nada. Javier, porque eso es lo que quieren. Javier, ¿y usted cree que pase lo mismo con el caso del Gran Padrino, con el caso Encuentro? Porque bueno, ahora vemos a un presidente que manifiesta directamente que es un atentado a la moral y vemos en un dime que te diré con el señor Boscán, cada uno desde su trinchera, como decimos en el adagio popular, sacándose los cueros al sol, pero no vemos resultados, no vemos una investigación clara, no sabemos cómo va el proceso. Entonces, ¿no esperamos nada de la justicia en este país? Mira, por la repetición histórica, Carla, la tendencia será la impunidad. La lógica mediática, no, un escándalo tapa al otro escándalo. Un escándalo inicial en la lógica mediática tiende a desgastarse. Así que tienes que descubrir un nuevo escándalo para subir tus ventas, tan escuálidas ventas, porque ahora, chuta, el diario El Comercio, me refiero a él porque vivo acá en Quito, y ahora cada vez es más raquítico, tiene otro formato, por la crisis de circulación que tiene, por la crisis de lecturía que tiene, pero la lógica mediática desde siempre ha sido un escándalo que lo necesitamos para subir el rating, para subir las ventas, tapa al otro escándalo. Y mi sensación es que eso va a pasar. Y todo quedará en la impunidad o todo quedará en la especulación más atroz, porque nos ponemos a especular porque no alcanzamos a conocer la verdad, porque no tenemos más datos, porque estos funcionarios se encargarán ellos mismos de traernos las volquetas de cascajo. Sin duda alguna que sí es lo que vivimos. Vamos a un tema que está en estos momentitos en el ojo del huracán y es esas expresiones que hizo el presidente de la República en un evento donde decía
por quién no votar, por quién él no iba a votar y por quién pedía que no voten. Después que vimos pues a un presidente de la mano caminando por las calles de la ciudad de Guayaquil con la señora alcaldesa que va a la reelección. Pero los ciudadanos en general no creen esto y no creen porque, bueno, el Partido Social Cristiano dejó mucho que decir cuando en su momento pedían la destitución del presidente de la República. Digamos que distanciados, nosotros no le decimos peleados, pero ¿qué intereses son los que hay de por medio o se rompieron los intereses que ellos tenían de por medio? A mí me parece, hoy hay un artículo, no sé si lo conozcas, probablemente sí, Carla, a Javier Flores Aguirre. ¿Lo conoces? Sí, lo hemos entrevistado. Claro, es también, sí, perdona, destapar así una pregunta directa. Es que yo también soy preguntón y se me salen a veces las preguntas nomás. Y hoy día en la columna que él sostiene en El Expreso habla de la tristeza social cristiana, ¿no? Porque de todas maneras, después de 30 años de haber hecho lo que la gana con Guayaquil, pues ahora se enfrentan a un enorme riesgo, sea lo que sea. Quiero decir, no van a poder repetir una elección mayoritaria, un triunfo tan contundente como lo hicieron en las épocas de Febres Cordero, de Nebot. Creo que la señora Viteri ya los lleva al fin de esta época social cristiana, aunque ella, no lo sé, aunque ella quizá pueda repetir, pero ya en otras condiciones, sin mayoría en el Consejo, sin poder hacer de Guayaquil eso, ¿no? Imagen y semejanza de la visión social cristiana del mundo, ¿no? Una zona próspera que parece el primer mundo y la mayoría hundidos en la pobreza, en la falta de servicios, en la desesperanza, en la negación de un proyecto de vida, ¿no? Y esa es la mayoría de Guayaquil, estos dos mundos superpuestos. No sé si Totonio dos Santos fue el que decía eso, no lo sé, ya no me acuerdo quién era el cientista social que nos habló de eso. Entonces, estamos asistiendo a esa decadencia total del social cristianismo, que de todas maneras, cuando se distancian, como ustedes dicen, yo creo que juegan a lo que siempre han jugado. No llego yo al poder directamente con mis candidatos, hombre o mujer, pero sí estoy en el poder, porque te chantajeo, porque vas a tener que hacer lo que yo te pido hagas, porque yo todavía tengo poder en la Asamblea, en el Congreso, en el Consejo, en este lado, en este más de acá, y entonces así han hecho con una serie de gobiernos a los cuales les imponían lógicas presupuestarias, recursos económicos, y entonces yo creo que ese es el modelo. Están distanciados porque no hay acuerdos de cómo repartir los recursos económicos. Ese modelo de gobierno de la ciudad de Guayaquil exige recursos. Mira, yo soy guayaquileño y sí me gusta ir mucho a Guayaquil. Ya no vivo en Guayaquil muchísimos años. Hay una nueva zona de Guayaquil muy movida, ¿no? Turísticamente hablando, muy llamativa, ¿no? Puerto Santana, ¿no? Sí. Puerto Santana hay una serie de restaurantes, muchísima vida, chévere, porque ahí aflora el ser guayaquileño, se oye a gritos cómo conversamos en Guayaquil, ¿no? Pero cuando terminas la Numa Pompilio Yona y empiezas a bajar por esa calle, ahí hay unos proyectos que el municipio de Guayaquil hizo de habitaciones, recuperación de viejas construcciones que había en esa zona, incluso silos de la cervecería, qué sé yo, ahí se hicieron departamentos. Y cuando tú levantas la vista, eso fue un proyecto municipal. Cuando tú levantas la vista, yo no sé si ya eso ha cambiado, pero no hace mucho estuve por ahí, ves que son departamentos desocupados, que no vive nadie. Y entonces, ¿quién responde por eso?
¿Cuánta inversión pusiste ¿Y ahí? qué está haciendo el municipio, no? ¿Y qué dejaste de hacer para hacer esos proyectos? ¿Qué dejaste de hacer? No pasa nada. Ahí eso no se investiga, ¿no? Imagínate que lo haga otra persona o que lo haga otro gobierno local, seccional, otro gato, Claro. otro fracaso de ese tamaño, ¿no? Entonces yo lo que pienso es que estos distanciamientos son como para ajustar cuentas, ¿no? Como para recordar, no te olvides cuánto poder en el fondo todavía tenemos. Y frente a ese poder, no te olvides que vas a tener que negociar, ¿no? Y entonces, creo que hay esa lógica, Jaime. Claro, estábamos dialogando con Javier Lazo, él es periodista y analista político, aquí en el programa Los Especialistas. Javier, ¿cómo consideras tú el caso de Hernán Luque Lecaro? El presidente le dijo que fue un simple torpe al inicio, ya después los mandó a buscar el presidente de la República. Él fue, tal vez desde un inicio, a hacer negocios dentro del gobierno. El presidente lo puso en ese cargo tal vez porque era algo o era alguien de confianza. ¿Qué pudo haber pasado desde tu punto de vista, Javier? Yo sé que es una pregunta un poco difícil que tú me la respondas, pero me gustaría escuchar tu criterio. Me haces preguntas difíciles toda la vida. Pero una cosa es que me la hagas a nivel un poco de conversación íntima, personal. Pero si no la puedes responder, no pasa nada. No te preocupes. No, de todas maneras haré fintas, pero intentaré responder, ¿no? Porque ya está dicho, ya se sabe que Luque ocupó un alto cargo en el Banco de Guayaquil, era vicepresidente, tenía nivel de vicepresidente. Así que debió haberse reunido muchísimas veces con Guillermo Lasso, en el Banco Guayaquil, ¿no? Con Iván Correa, que también hoy ocupa un alto... Iván Correa era parte del Banco Guayaquil, ¿no? Por supuesto, vicepresidente de marketing. Manejaba esa esfera muy poderosa, ¿no? De toda la promoción y publicidad en momentos en donde hubo un auge del Banco Guayaquil, nuevas tarjetas de crédito, recuperación de cuentacorrentistas, cuentaahorristas, y el Banco Guayaquil tuvo que hacer fuertes inversiones en promoción y publicidad, y el que manejaba todo eso era Iván Correa en el Banco de Guayaquil, así que él debe haber tenido poderosos presupuestos para manejar esa cuestión. Así que Luque se reunía probablemente con mucha frecuencia con todos ellos, a ese nivel. Imagínate una reunión de vicepresidentes. Uh-huh. Ahí están los más altos funcionarios de un banco que estaba creciendo, como sigue creciendo ahora. Alembert Vera, que también lo has tenido en Los Especialistas, sí. Creo que lo vi ayer o antes de ayer con ustedes, o ayer. Él dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Ahora muchas de las gestiones que significan pagar por servicios del Estado o del gobierno lo tienes que hacer a través del Banco Guayaquil. Antes lo hacías a través del Banco del Pacífico porque el Banco del Pacífico devino banco público y que ahora quieren venderlo, no sin antes dar la imagen de debilidad del banco, porque ya también se explicó cómo se afecta la cuenta de resultados del Banco del Pacífico, haciendo crecer las provisiones de recursos porque calificas de muy riesgosos los créditos que dio el Banco del Pacífico, ¿no? En todo caso, Luque ha sido un personaje dentro del Banco Guayaquil. Luque manejó la ENCO, la empresa de empresas públicas. Ya sabemos que manejar un 10-11% del PIB del Ecuador es brutal, pues tienes en tus manos 13.000 millones de dólares manejando tú, decidiendo tú, a través de 13, 14... Parte del directorio de la ENCO ayer, justamente la asambleísta Patricia Núñez de UNES
hacía público que también es Iván Correa, parte del directorio de las empresas públicas. O sea, estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo en la ENCO. Alguna vez escuché alguna declaración de Luque cuando todavía seguía en el Banco de Guayaquil, que se sentía incómodo en el Banco de Guayaquil porque el presidente ejecutivo, Guillermo Lasso, lo trataba con cierta distancia, ¿no? Luque se quejaba de eso. Alguna vez creo haber escuchado, o sea que ya había ciertamente algún conflicto, pero si ya lo había y lo tratabas con cierta distancia porque no te despertaba suficiente confianza, ¿por qué lo pones a manejar ENCO? La empresa que administra las empresas públicas con semejante capital, porque no está cualquier cosa en ENCO, ¿no? No está cualquier cosa en ENCO. Solo ponte a pensar en Petroecuador, ponte a pensar en CENEL, ponte a pensar en todas las empresas. No. Demasiado importante es la ENCO. Y entonces, ¿por qué lo tenías ahí? Yo no entiendo, yo no alcanzo a entender, pero lo que sí queda claro es que reformulaste la ley para poderlo nombrar. Al principio dijiste que la gente tiene derecho a irse cuando le parece, porque esto fue lo que le dijo a Carlos Vera en una de esas entrevistas de cartón, como dice Ramiro Aguilar, contigo mismo, las ha calificado así, con estos periodistas de cartón que están ahí a disposición, que no van a hacer nunca las preguntas más difíciles, las preguntas más complejas. Bueno, ¿por qué reformulaste la ley para poderlo nombrar? Si ya lo conocías como torpe, ¿por qué lo hiciste? Pero primero dices, la gente tiene derecho a irse, y después si dices, no, yo sí le pedí la renuncia, yo pedí que le pidan la renuncia, porque ya estaba cansado de sus torpezas. Hasta en el lenguaje tienes que ser más cuidadoso, porque no estás hablándole a cualquiera, estás hablándole a la gente, estás hablándole al pueblo, que en cualquier momento puede pedirte cuentas, por muy torpe que tú lo consideres al propio pueblo, por muy nadies que consideres al pueblo y al cual no le tienes que rendir cuentas, le vas a tener que rendir cuentas, y hasta en el lenguaje tienes que cuidarte, porque si lo calificas a Luque de torpe, el argot popular llegará a preguntarse, ¿y por qué fue torpe? ¿Cuáles eran sus torpezas? ¿Cuáles eran sus torpezas? Sus torpezas eran o son los dichos de los audios o de las cosas que hemos escuchado, y que claro, según los abogados dicen, esos audios, si no fueron ordenados por juez competente en un juicio, no significan nada, no son prueba válida. Pero lo escuchamos, ¿no? A mí dame $150,000, la verdad es que yo prefiero estar tranquilo, pásame $150,000. Chuta, así nomás, qué barbaridad. Yo en mi vida he visto $150,000. Así junto, ¿no? Nunca. Pero 150,000 mensuales. Mensuales. 150,000 mensuales. Porque estás manejando 13,000 millones de dólares, ¿no? Y estás ahí decidiendo un montón de concursos, estás decidiendo ahí un montón de cargos. ¿A quién pongo? ¿A quién quito? No. Esos audios puede ser que no sirvan de prueba por el mal uso que se les puede haber dado, ¿no? Porque no ha sido ordenado por juez, porque pinchaste tú, porque a ti te pareció, porque no creo que Boscán y La Posta ellos tengan el equipo para pinchar cualquier llamada telefónica, pero ellos sí tienen gente que les pasa. Probablemente, ¿cuántas de las conversaciones que tú tienes a partir de que te has convertido en un periodista crítico, estás con el no en la consulta popular, te has pronunciado por determinados personajes en las elecciones, a partir de ahí, ¿cuántas conversaciones te están pinchando, Jaime? Muchísimas. ¿Cuántas conversaciones ya te han pinchado y te han hecho saber que tú no tienes derecho a la intimidad y que ya no vamos a poder hablar de cosas porque nos tenemos están que dejar escuchando? el teléfono celular a un lado? Javier, sí. Javier, una consulta, pero
¿Realmente podemos decir que el presidente de la República desconocía de ciertos actos que se dieran? Porque bueno, hay que ser bastante realistas, ¿no? Yo pongo a gente de mi confianza en puestos estratégicos, a beneficio, por supuesto, del país, pero él en su momento dijo, bueno, que caiga quien tenga que caer, que se investigue, un poco lavándose las manos y desconociendo muchas cosas. Entonces, realmente un presidente, digamos que por las múltiples funciones que tiene, puede desconocer esto, ¿no? Bueno, las funciones del presidente Lasso más de viajar a diferentes cumbres y comitivas internacionales, no vemos más allá de aquello, pero ¿realmente podría él desconocer un caso de esto o esta importancia que se dan en contratos de las empresas públicas? El presidente está complicado. A mí me recuerda el caballo en el ajedrez, Carla, ¿no? El caballo en el ajedrez te puede amenazar al mismo tiempo a una torre por ese movimiento extraño que tiene el caballo, una L, ¿no? O al rey, te dice jaque, no mate todavía, jaque. Pero también te está hackeando a la torre. Tú tienes que salir corriendo con el rey, pero sabes que vas a perder la torre. La vas a perder. Así que fue una jugada genial de ese caballo hackeando al rey y a la torre. Entonces, digo esto porque, a ver, yo no sabía que había todo esto. Chuta, si eres presidente de la República, no tienes espacio para decir que no lo sabías. No tienes espacio para decir que no lo sabías. La ignorancia no te exonera de tu responsabilidad. Y si lo sabías, puchica, tampoco, pues no, estás fregado. Por eso me planteé se me ocurrió esta figura del jaque al rey y a la torre, porque de todas maneras vas a perder algo. Vas a perder algo. Y entonces sí se nota una sensación de huida del rey, ¿no? Ya, llévense en la torre, pero estás perdiendo algo muy importante. Yo voy a ver cómo me protejo, quién me ampara, qué jugada me queda. Y hay esa sensación, por lo menos es esa la sensación que yo tengo, ¿no? Lo sabías, terrible. No lo sabías, también es terrible. Porque no tienes, siendo el presidente, y más aún en un tema como EMCO, sabiendo que vas a manejar semejante cantidad de recursos, argumentar que no lo sabías es también condenarte un poco, ¿no? Porque no tienes espacio para la ignorancia. No tienes espacio para la ignorancia. Esa sería mi respuesta, Carla. Pero en las expresiones que ha vertido el presidente, pues sus últimos comentarios, nosotros vemos que básicamente, aparte obviamente de limpiar un poco su imagen, la imagen que no va a permitir que se vea manchada es la imagen del señor Danilo Carrera. Da la impresión que él dice, bueno, que caigan los que tienen que caer, pero vamos a exonerar a Danilo Carrera de cualquier culpa. Alguien sacó un meme, yo no sé quién era, pero el presidente dijo que lo conocía desde hace 64 años y es verdad. Entonces alguien dijo, bueno, es que Danilo Carrera le daba el biberón, porque son tantos años, ¿no?, de conocerlo versus la edad que tiene el presidente, que deben de ser 67 años. Sí. Lo conoce muchísimos años, que son los años que yo también lo conozco, y que yo ya he dicho que lo que he dicho, ¿no? Que no puedo repetir el discurso de Guillermo Lasso, ¿no? Poner las manos en el fuego, ¿no? Pero tampoco me voy a dedicar, ya lo dije, ya lo planteé de esa manera, a hacer el listado de por qué yo no puedo repetir ese discurso. Yo creo que si hago ese listado y peor lo comparto públicamente, a pesar de que mucha gente pueda decir, que te vuelves cómplice, yo creo que no hay unas líneas que no estoy dispuesto a pasar, ¿no? Porque no se debe de hacerlo, ¿no? Porque hay de todas maneras una onda familiar que yo quiero desterrar cualquier concepto de familia italiana del sur de Italia, ¿no? A propósito de los carteles, a propósito de las extradiciones, porque la familia
bueno, lo veíamos en las famosas películas basadas en las novelas de Puzo, El Padrino, precisamente, ¿no? Claro, ahí también hay familia, ¿no? Y hay abrazos, besos, afectos, supuestamente, pero te pueden mandar a poner una cabeza de caballo en tu cama para advertirte de lo que están dispuestos a hacer si te sales del canon de la familia, de ese concepto de familia. Yo no espero nunca recibir una cabeza de caballo, pero sí me he alejado de buena parte del canon de mi familia, ¿no? Y en muchos aspectos, ¿no? Estoy hace muchísimos años fuera de circulación de ese canon, lo que no quiere decir que no haya ciertas emociones incluso atávicas, ¿no? Que me ponen ciertos límites, Carla, ¿no? Yo comparto el mismo padre, la misma madre, mi padre y mi madre no están aquí ya, murieron, y claro, me han dejado ciertas emociones, ¿no? Ciertas cosas que cuando pienso en ellos me ponen esas líneas a las que me refiero, ¿no? Pero yo me he apartado del canon, acabo de decir hace poquito que aun cuando me pidan que me calle, porque me lo piden de ahí, de adentro, ¿no? No me voy a callar porque he tomado la decisión de que sería imperdonable si nos callamos, ¿no? Que después de haber hecho este ejercicio de hablar siempre, callar es como suicidarte y nadie tiene derecho a pedirte a que te suicides, nadie tiene derecho a pedirte una cosa así. Así que de todas maneras vamos a seguir en la pelea, sea lo que sea lo que pase. Este próximo domingo yo estoy con la expectativa de que pase algo cercano a lo que yo estoy esperando, que haya unas respuestas contundentes a favor del no ante esta consulta que se está burlando de nosotros, que es el segundo capítulo de aquella consulta que hizo Moreno y que se nos burló porque puso a Trujillo y Trujillo puso a quien puso después. Este es el segundo capítulo de esa misma burla y ojalá que la gente tenga la lucidez para rechazar y ojalá que haya decisiones también que permitan la recuperación de ciudades tan importantes. Todas son importantes, pero Quito vive ya desde hace muchos años crisis y hay que salir de esa crisis. Guayaquil vive desde hace muchos años en crisis y hay que salir de esas crisis. Guayaquil vuelve a ser ejemplo de lo que no se debe hacer con una ciudad. Me llama la atención que medios que más bien han sido parte de un conglomerado mediático de la derecha planetaria, como el diario El País de España, que también cambió su línea editorial, ahora lleve alguna serie de artículos de Guayaquil, presentándola como una ciudad muy violenta, donde muere muchísima gente, mueren niños, una ciudad terriblemente acosadora, que no respeta a las mujeres, en fin, ¿no? Entonces, ojalá que se produzcan pronunciamientos que permitan recuperar a las ciudades, ¿no? Yo estoy esperando esas cosas, ¿no? Pero son como albur, ¿no? Puede ser como no puede ser. ¿Qué irá a pasar el domingo si apelo a la memoria? La gente tendrá que responder no a la memoria, porque todo lo que nos ha pasado, todo lo indignante que ha sido esta desatención, este dolor, que otra vez la migración se convierta en un factor que caracteriza a la sociedad ecuatoriana, es terrible, porque ya sabemos lo que nos pasó en el 2000 con la migración. Ahora que hablas de migración, ¿tú viste a esa familia de ecuatorianos, el padre y la madre con una criatura que llevaba en el cogote en el río para cruzar hacia Estados Unidos en México? ¿Cómo se ahoga el padre de esta criatura y que el hijo que casi que también muere ahogado? ¿Viste esa noticia? Sí, terribles. Es dolorosa, ¿no? Sí, las vi. Salen lágrimas. Terrible. Salen lágrimas y otros testimonios de migrantes también que llegan exhaustos con las últimas, que dicen no volveré a repetir, si yo sabía que esto iba a ser así, no me hubiese aventurado.
pero eso es a lo que los hemos empujado a una enorme cantidad de ecuatorianas y ecuatorianos. Como dice Galeano, los nadie no cuentan para las políticas públicas, para el diseño de políticas sociales, no cuentan. Y encima con enorme cinismo nos dicen que han hecho una enorme inversión en políticas sociales, que la obra ha sido enorme. Y la verdad es que, ¿qué es esto? El presidente dice que ha sacado 1.100.000 ecuatorianos de la pobreza y ha dado 443.000 empleos. Sí, sí he escuchado todo eso y tu anterior invitado, se me escapa ahorita el nombre. ¿Cómo Guillermo. era el nombre de Guillermo? No sé si se me escapaba o es que no lo quería pronunciar. No. Él decía, bueno, a veces estos resultados son producto del cambio de metodologías, ¿no? De estadísticas. Bueno, si es producto de cambios de metodologías, entonces ahí hay una responsabilidad, se quiere hacer aparecer unos datos que hoy nos convienen para salir. Pero en cuanto a las obras, ¿cómo es posible? ¿Dónde están las obras? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos ahora en el Ecuador? También lo decimos. No, pues, lo que pasa es que nos miente el presidente. Sale a decir hace poco que ha construido cerca de 15.000 o más de 15.000 viviendas y sale a desmentir un asambleísta también, a decir que no ha construido ni 4.000 viviendas. Lo que pasa es que él trabaja con los medios tradicionales que le hacen el cerco mediático. Y que le hacen el cerco mediático y le publican cualquier cosa, ¿no? También vimos a Calahorrano, ¿no? No sé si tú lo viste. Creo que esta vez no lo vi contigo, creo que lo vi con Pichincha Universal. Pichincha Universal. No sé si tú lo viste, pero yo lo escuché. Jaime, estuvimos a un tris de otra vez los apagones, de los racionamientos de energía, ¿no? ¿Te imaginas lo fatal que hubiese sido eso, ¿no? Otra vez a acostumbrarnos a pasar unas buenas horas del día sin luz. Por ¿no? falta de mantenimiento. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento de las térmicas, porque hubo problemas en el sistema hídrico, pero quien nos salvó de eso, ¿quién fue? Coca-Cola Sinclair, a la que le han venido dando duro, que ese es un proyecto fracasado, que es un proyecto con problemas de ingeniería, mal hecha, y Coca-Cola Sinclair es la que les salva el pellejo, ¿no? O sea, por la boca muere el pez. En sus propias contradicciones se ahogan o en sus propias contradicciones se clava desde donde podemos agarrarlos, ¿no? Y demostrar estas brutales contradicciones en las que hemos estado viviendo. Y que los medios, como tú decías, ese conglomerado mediático, le hacen el juego, ¿no? No, yo no veo las obras, yo no las veo. Y por el contrario, cuando recorres un poquito el país, ves más bien deterioros en las carreteras, falta de mantenimiento, derruidas las emblemáticas escuelas del milenio, en algunas han pintado a brochazo puro algo encima de lo que era la marca país de aquella época, ¿no? Porque hay que, eso sí, borrar, intentar borrar todo vestigio que nos recuerde a esa época, ¿no? Pero lo puedes borrar, ¿cómo lo podrías borrar? Siendo mejor que esa época, ¿no? Claro. Siendo mejor. Hacer más todo obras. Lo que se hizo en esa época. Hacer las obras, ¿no? Que se hacían. Que combatir la inseguridad. Combatir la inseguridad. Ahora también escuchar eso de que si usted es buena gente, lo repito, ¿no? Si usted es buena gente no le va a pasar nada. Reclúyase en su casa. No, señor. Si estás recluido en tu casa, ¡boom! Te puede va caer, la perdida. La mala, o van a matarte directamente a la casa. Van a matarte. Y entonces yo ya he escuchado a sectores que probablemente votaron por esa tendencia política, que están arrepentidos porque empiezan ellos también a sufrir las consecuencias de la inseguridad en la que vivimos, ¿no? Porque también empiezan a ser víctimas de asaltos
o de violentaciones a sus propios domicilios. Si pasa solo allá, entre los pobres, si solo pasa ahí, bueno, está bien, no pasa nada. Si me empieza a pasar a mí, entonces, qué decepción. Esperaba yo otra cosa de este gobierno. He escuchado que empiezan a decir sectores que incluso se la jugaron por este proyecto de poder, que yo no sé si se le puede seguir diciendo proyecto de poder, porque yo no sé dónde está el proyecto. Claro, Javier, ¿qué puede pasar si el gobierno pierde la consulta este domingo? ¿Y qué puede pasar si gana la consulta? Si gana la consulta es el oxígeno que ellos han estado buscando, ¿no? Pero también podría ser un boomerang, ¿no? Porque la gente sí. le va a exigir que en 6 meses arregle los problemas del país. Pero ¿cómo se lo va a exigir? Si hemos perdido... Bueno, también lo escuché a Leonidas Giza con un categórico pronunciamiento del 8 veces no, ¿no? Hastiados, según Leonidas Giza, ha habido un avance de apenas el 10% de todos los temas que se plantearon en las negociaciones entre los movimientos sociales y el gobierno. Los ha engañado. 10%. Claro, ha sido un ejercicio que al final del día no produce resultados. Entonces Isa sí dice 8 veces no. No sé qué estén planeando los sectores sociales, ¿no? No sé qué estén planeando, pero también vi mucha indignación en el rostro de los dirigentes populares, ¿no? Sí he visto mucha indignación en el rostro y en su discurso. Entonces, si gana el sí y la gente va en 6 meses a decirle, bueno, todo lo que me prometiste no se ha cumplido en la consulta, pero es que no se ha cumplido tampoco nada de todo lo que prometiste en la campaña. Pues. Claro. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado, hermano? Entonces, y si gana el no, porque me planteaste las dos opciones, si el gobierno ha empezado a caminar en una cornisa, por la enorme cantidad de contradicciones en las que se ha movido, por la pobreza de su discurso, que se nota incluso por las palabras que se usan, cómo se usan, por los recursos que están utilizando, porque en esta misma consulta decidieron sacar a esta abogada que es funcionaria de Carondelet, Sichel, ¿no? Porque es un rostro joven, más amable, vocaliza bonito, parecería ser que tiene coherencia desde lo que ella está diciendo, no necesariamente coherencia desde lo que yo escucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no es posible sacar a otro rostro de este gobierno. Ahí se encontraron un rostro que era posible exhibirlo, por la enorme cantidad de contradicciones y mentiras que se han hecho, que se han dicho. Entonces, si eso los ha hecho caminar en una cornisa, que tú sabes que no te deja mucho margen, ¿no? Te puedes ir al suelo si tambaleas un poquito, ya si estás caminando en la cornisa. Si gana el no, se te estrecha incluso la cornisa y quizá pasas a caminar de la cornisa a la cuerda floja, ¿no? ¿Tú no crees que ya está en la cuerda floja el gobierno? Yo creo que está en la cornisa todavía, porque yo veo mucha fuerza. Ahí está básicamente el tejido que lo sostiene en la cornisa: policía, fuerzas armadas, ¿no es cierto? Veo ahí ese respaldo que lo hace caminar todavía en la cornisa, ¿no? No sé, estamos viendo imágenes de Perú, perdóname hacer ese brinco, ¿no? Lo que está pasando en Perú. Esa presidenta que puesta ahí a través de un golpe de Estado llamado blando ahora, que no es blando porque son más de 50 muertos los que hay en el golpe Perú, duro. Durísimo, con manifestaciones potentísimas, sobre todo en los sectores de los Andes peruanos, pero que también llegaron a perturbar a Lima, y que tienes un Congreso que no le quiere hacer caso a la propia presidenta, que, visto lo que ha visto, la enorme cantidad de muertos en el Perú,
el Congreso le dice, no, usted se mantiene, usted se sostiene. Ella quiere adelantar las elecciones para este mismo 23 y parece ser que en el Congreso le dicen, no, serán en el 24. ¿Qué sostiene a toda esa gente? ¿Qué sostiene? Después de toda esa brutalidad, después de tanta sangre, de tantos muertos en manifestaciones, después de toda la bronca y la cabriazón de ese pueblo, ¿qué los sostiene, hermano? ¿Qué los sostiene? Las Fuerzas Armadas, la policía. Exacto, este elemento. ¿Y qué ha hecho la OEA, Javier, nada, respecto a lo que está pasando en Perú? ¿Y qué puedes esperar de Almagro? Almagro es de la misma gallada de Diana Salazar y de ese tipo de personajes, ¿no? Muy cínicos que se pueden hacer de la vista gorda. Y Almagro seguramente no está mirando al sur porque él está en Washington, sino que está mirando a otro lado. Perú está en el sur con respecto a Washington. Entonces, se hacen los tontos. ¿Qué puedes esperar de Almagro? Entonces, si sostienen a una presidenta así, yo a veces me digo, a su vez, policía y fuerzas armadas, ¿de quién reciben también indicaciones? ¿A dónde se van a escuchar reflexiones? No hace mucho la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos acá en el Ecuador, y yo no sé si la escuchaste luego en esa intervención sobre los recursos naturales de la región. Exacto, al más puro estilo de la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos. Como una hacienda. Y en Venezuela tenemos, en Venezuela tenemos el petróleo, en Brasil la Amazonía, el litio en el triángulo ese de Argentina, Bolivia, se me escapa el tercer país, oxígeno acá, agua, tenemos recursos acuíferos, esa región es riquísima y es nuestra. Así hablan de nosotros, O sea, somos y entonces casi como una colonia para ellos. Entonces llama a estos que tienen el poder real y a dar instrucciones, señores. Pase lo que pase, aquí hay que sostener estos proyectos porque ya hemos visto qué es lo que vendría. Vendría el progresismo y vendría entonces mayor inversión social y vendría la posibilidad de decir, muy bien, ustedes son potentísimos, poderosos, tienen el ejército más poderoso de este planeta, indudablemente, reconocemos riquezas intelectuales, políticas, porque no podemos negar ciertas maravillas que en esos campos también tienen, pero por muy pequeñitos que nosotros seamos, vamos a sentarnos a la mesa a negociar determinados temas con ustedes, como por ejemplo bases militares, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, eso no nos gusta. Se han vuelto muy altaneros, ¿no? Chuta, ¿quiénes se han creído ustedes que creen que nos van a poder convocar para cualquier tema? No, nos pueden convocar para hablar desde la OEA determinadas cosas y ya sabemos quién está en la OEA y de qué manera podemos conversar dentro de la OEA, porque distinto es convocarlos para hablar de nuestros temas, por ejemplo, desde una CELAC fortalecida, y que el gobierno de derecha, incluido el de Ecuador, no fue a la cumbre de CELAC en Argentina. Clarísimo, ¿no? El mensaje de en qué política exterior creo, ¿no? Así que, de todas maneras, si gana el no, creo que se pasaría de la cornisa a la cuerda floja. ¿Cómo podrá terminar Guillermo Lasso su gobierno? Agorero tendría que ser. Lo que sí sé es que con estas políticas, con este comportamiento tan errático, hoy sí, mañana no, con esta ausencia de políticas sociales, con esta migración que vuelve a ser nuevamente dramática, con estos problemas de corrupción que también se han destapado, vamos a sufrir muchísimo, porque le queda un poco más de 2 años para terminar su mandato, ¿no? Y es que cuando estás
boyante, ¿no? O sea, con el agua que te da en las ternillas. Es terrible pasar así. Es terrible pasar así. El tiempo no, parecería que no pasa, las angustias se vuelven cada vez mayores. Y eso que de todas maneras, por lo menos lo hablo por mí, de todas maneras soy un privilegiado, ¿no? Soy un privilegiado, porque tengo el goce de ciertos beneficios de este brutal modelo. ¿Qué beneficios? Puedo estudiar, puedo ir al cine el fin de semana, puedo tener unas largas sesiones de escuchar buena música, siempre tener provista la mesa, comer, tengo agua potable, me puedo pegar un baño cuando se me ocurra, puedo hacer ejercicio. O sea, soy un privilegiado, pero si piensas en la mayoría de nuestra gente, la gente está... No tiene para parar la olla. Está muy angustiada, hermano, está muy angustiada. No sé si tú mismo hacías la referencia a un video de niños jugando a sicarios, ¿no? En un video que por ahí circulaba. O sea, es terrible eso, ¿no? La opción de ser un sicario y ganarme unos dólares es una opción que está ahí, porque no tengo otra. No, porque es tan también grande la angustia. Lo que llamó la atención justamente hace pocos días, cuando una candidata a concejal, casi que queriendo matar a la gente, que te dice que no vayas a votar acá en Guayaquil. Ah, sí. Llamando a la violencia. Y todavía la alcaldesa replica eso, Javier. Eso es fatal. Es terrible. ¿Cómo podemos Esa es la permitir? derecha, esa es la derecha, que nos amenazan. Es mejor que haya ausencia, porque saben lo que les puede pasar, ¿no? Están desesperados tal vez, ¿no? Exacto. Han creado esta votación del 5 de febrero con hasta 8 papeletas y a ver cómo te las arreglas cuando estás ahí en la urna. Y ahora te quieren meter miedo. Hay grupos que están preparando, que están atentos por si acaso algún miembro de las pandillas metidas en el narcotráfico lo ven en las elecciones y lo van a capturar. Y ahí se puede desatar una balacera. Entonces mejor no voy a votar porque me pueden matar, pues. Uh-huh. ¿Te das cuenta de esa trampa en la que están? O sea, que anulemos el voto o que estemos ausentes. Porque uh-huh. si no anulamos y concurrimos masivamente, creo que tienen pánico del resultado con el que podemos cachetearlos. Javier, yo tengo el presentimiento que el domingo algunos de los que están en el poder, tal vez a tempranas horas se declararán ganadores. Hasta el mismo gobierno con su consulta popular. Tengo el presentimiento, conociendo lo que se ha vivido hace muchos años. Cuando yo, hace unos 25 años, recuerdo cuando trabajaba en Radio CRE. La radio deportiva, ¿no? Sí. Pero que luego se convirtió también en otra política. Cosa, ¿no? Don Rafael Guerrero, sí, que era el director, el dueño de la radio. Yo era el control de sonido, el que manejaba las perillas. Entonces llega a las 5 de la tarde, don Rafael, ¿no? Me dice, ábreme los micrófonos, me dice. Yo estaba viendo por la televisión lo que estaba pasando en las elecciones de presidente. En ese tiempo estaba en segunda vuelta Jaime Nebot y Agdalá Bucarán. Resulta que Agdalá ya iba primero. Y don Rafael, cuando le abro el micrófono, me dice, lo escucho que dice, bueno, el nuevo presidente de la República es el abogado Jaime Nebot, felicitaciones por ese triunfo, que por aquí, que por allá, el Ecuador se lo merece por el bien del país y todo. Desde los medios de comunicación imponían a un presidente, el que no había ganado la elección, ya estaba siendo anunciado como el presidente de la República. Pero bueno, había en ese tiempo la cadena que se formaba para un proceso eleccionario donde estaba el grupo Isaías, que también tenían el sistema que aportaban con Filambanco para el tema del conteo y todo eso.
que estaban... Ese... Claro. Entonces no era fácil volcarlo, ¿no? Todo como querían poner un grupo de gente vinculada a los medios. Y que al final ganó la elección Abdalá Bucaram, que, bueno, fue un gobierno desastroso. Fue un gobierno desastroso. Pero no puedes tú quitarle al pueblo el voto por quien votó, pues. Es terrible. Eso podría ocurrir desde mi punto de vista y justamente contándote lo que he vivido. Y años después, don Alfonso hizo lo mismo con Guillermo Lasso cuando perdió con Lenín Moreno, margen estrecho, lo que sea, pero acuérdate que cuando todavía no estaban los resultados definitivos, ya don Alfonso lo entrevistaba como nuevo presidente del Ecuador. O sea, los medios han hecho esas trampas siempre y podrían repetirlo, sí, podrían repetirlo, aunque hoy hay este otro recurso que son los medios digitales como el tuyo, están las redes y se puede de alguna manera contrarrestar y se les hará mucho más difícil, ¿no? Aunque lo intentarán. Pero lo que hemos dicho también es demostración de sus temores, ¿no? Confusión al votar, miedo para asistir a la urna, ¿no? Entonces, mayor cantidad de votos nulos, mayor ausentismo, como que les amplían los márgenes a ellos. Está claro lo que puede pasar este domingo, Jaime, que van a intentar hacer cualquier cochinada muy al estilo de ellos, puede ser, pero quizás se les hace cada vez un poco más difícil, ¿no? Uh-huh. Como el momento histórico que tú relataste, cuando los Isaías estaban con Bucaram, ¿no? Claro. Porque ahí había un acuerdo de otra naturaleza también, ¿no? Era un hermano el que tenía la posibilidad de ser el presidente de la República, como tú también ya lo dijiste, después hizo quizá uno de los peores gobiernos que hemos tenido en la historia del Ecuador. No digo el peor, pero sí uno de los peores gobiernos que hemos tenido en la historia del Ecuador. ¿Y cuánto duró? ¿6 meses? 6 meses. Sí, 6 meses. Sí, y también tuvo que salir corriendo. Y que lo sacaron, bueno, de una manera inconstitucional. Claro, apelando por todo lo que hizo el Congreso, ¿no? Lo declararon loco. Sí, demente. Sí, es verdad, pero ahí estuvieron de acuerdo en eso las Fuerzas Armadas. Y los medios, de acuerdo a la policía. Claro, entonces no hay condiciones, no las hubo con Moreno, porque que Moreno haya resistido octubre es sorprendente, ¿no? Que el actual gobierno haya resistido junio también es sorprendente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay estos otros factores, ¿no? Que son poderes reales, ¿no? Poderes fácticos, y yo creo que ahí ha estado la fortaleza de este gobierno, esta alianza de poderes reales, ¿no? Esta combinación terrible, poder financiero, fuerzas armadas, medios, que ha creado un nuevo tejido entramado que tiene un poder real enorme y que resulta más difícil a los sectores populares, a las movilizaciones populares, torcer o parar estos desenfrenos a los que están acostumbrados los gobiernos de la derecha, ¿no? Y hemos asistido a cosas terribles, ¿no? Pero también la señora en Bolivia les manda una lección, ¿no? Eso también se pudo frenar, y ahora esta señora Áñez está presa y respondiendo por la enorme cantidad de muertos que hubo en Bolivia, en las protestas populares, como los muertos que hay hoy día en Perú, como los muertos que no queremos en el Ecuador, y que ellos van a tener que también entender que no los queremos y que no los vamos a aceptar, y que eso puede prender una mecha que quizá no logren pararla, ¿no? Porque cada vez es más difícil que los sectores populares, a través de sus pronunciamientos, tomándose la calle, los parques, las avenidas,
logren torcer todo este conjunto de perversidades que ha hecho la derecha y que está queriendo hacer, mantenerse en el poder a toda costa, ¿no? Hay otros elementos que hacen cada vez más difícil el pronunciamiento popular, ¿no? Que se expresa en las movilizaciones. Cuando se le dice a Leonidas Giza, movilícense nomás, chuta, estás tirándole una responsabilidad política enorme, muy fuerte, muy brutal. Y después son acusados que son financiados por el narcotráfico también. Sí, ya esas son parte de las miserias y de las enormes contradicciones en las que se mueven, ¿no? Y que pretenden seguir moviéndose, creando estos relatos, ¿no? La creación del enemigo, ¿no? Porque si no tienes un enemigo fuerte, por lo menos me lo invento, como han hecho siempre los Estados Unidos, ¿no? Para justificar tanto poder, claro, para justificar tanta capacidad de represión. Eso también puede hacer un gobierno de derecha. No lo tengo claro, el enemigo me lo voy a inventar. Y me voy a inventar que fue financiado por el narcotráfico. Pero también ahí hubo un conjunto de contradicciones vergonzosas, porque primero se dijo que eran 15 millones los que habían recibido del narcotráfico y después se dice 20 millones, ¿no? Bueno, pongámonos de acuerdo, seamos serios, ¿no? Un presidente no puede apelar a la ignorancia, como ya hemos dicho, ¿no? Terrible, ¿no? Aquí si tú no estás del lado del gobierno te descalifican. A los medios que tal vez no estamos en esa línea, nos tildan también de lo mismo. Bueno, y si a todos los ecuatorianos nos han tildado de que somos narcodelincuentes, los que no estamos en la línea del gobierno, resulta que ahora somos antipatria. Qué barbaridad. Es terrible, pero por otro lado tenemos seguridad de nuestras convicciones, ¿no? Y ya sabíamos que podía suceder todo esto, ¿no? Pero tenemos seguridad de nuestras convicciones. Es necesario volver al camino de la inversión social. Es necesario seguir haciendo enormes esfuerzos para abatir los niveles de pobreza, que al que están condenados, a ese nivel están condenados los pueblos de nuestra América, ¿no? Y por supuesto el Ecuador. Ellos saben que también en América Latina hemos empezado a construir otras condiciones, ¿no? No es cualquier cosa que esté Lula en Brasil, ya sabemos, ¿no? Que Lula también tiene que batallar todos los días con estas amenazas, ¿no? No sé lo que quiera decir, no sé qué estará armando. Bolsonaro ha pedido una extensión de su visa, ¿no? Por 6 meses para quedarse más tiempo en Miami. No sé, todavía no tengo claro qué quiere decir eso, qué significa. Algún plan eso, seguramente está armando. Que se trama desde ahí, pero bueno, está Lula, están otros presidentes progres, no está Petro en Colombia, que también fue perseguido, descalificado, cuando era alcalde de Bogotá, acechado permanentemente por los poderes fácticos, y al que también le van a intentar construir sordideces, ¿no? Acuerdos, arreglos, pactos que no los ha tenido nunca, como han hecho con Ecuador también. No dice que Andrés Arauz recibió plata del ELN y claro, que con eso... No, si son capaces de cualquier cosa con ese conjunto mediático que tienen. Y también redes, ¿no? Que tienen. En fin, Jaime. Oye, llevamos 1h20. Más de 1 hora. Te iba a preguntar, Javier, ya esta es la última. ¿Tú viste el saludo que tuvo Pepe Mujica con Lula? Lula sí, lo fue a visitar a su casa en Uruguay, ¿no? Sí. Al rancho que tiene Lula a las afueritas de Montevideo. Lula no, perdón, Mujica. ¿Qué es esto? Tuve el privilegio. Para extraordinario, ¿no? Qué extraordinario. Tuve el privilegio de conocer el rancho de Mujica. ¿De Mujica? Hacerle una... Sí, a las afueras de Montevideo. ¿Y conociste ahí a la perra Manuela? Sí, vivía. Estaba cojita, creo que tenía un ojo menos. Y Lula vestido de campesino, con el pequeño rancho, un tractorcito por ahí.
vive pobremente Lula, perdón, Mujica. Mujica. Su mujer todavía era legisladora y ella estaba en casa, se preparaba para ir a la Asamblea de Uruguay y la vino a recoger un taxi. Nada de servicios del Estado. Carro blindado, seguridad. Nada. En un taxi se fue de su casa a las afueras de Montevideo, en el rancho, como dicen ellos. Una casa bien pobre. Oh. Y ahí es verdad, me volvió a contar esa anécdota de que un jeque le quería comprar uno de sus dos Volkswagen en $1 millón. Y él decía, che, eso para mí es un problema. ¿Yo qué me hago con $1 millón? Yo lo escuché una vez que dijo en La Sexta que eso es insultar a los amigos porque los amigos se lo habían regalado. Sí, entonces él no se lo vendió, él no creía en eso. Él fue a una de las primeras personas que le escuché, después lo he leído en otros filósofos, decir que la tragedia frente al capitalismo es que nos compra lo más precioso que tenemos, nuestro tiempo, ¿no? Y él decía, mientras menos esclavo seas de ese tiempo que te compra el capitalismo, más libre vas a ser y consecuentemente más feliz vas a ser. Así que una maravilla de ese encuentro, porque la foto que yo vi eran metidos en uno de los escarabajos de Mujica. Con Lula. Con Lula. Qué maravilla Lula, ¿no? Haciendo esos gestos. Y la sencillez de Lula también, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo creo que Mujica es un ejemplo para el mundo, ¿no? Pero te lo imaginas a Lula viniendo al Ecuador a montarse en un Mercedes-Benz y a conversar con nuestro presidente. No lo veo. No lo veo. Tal vez si estuviera Correa lo vería más cerca. Sí. No sé si Lula canta, ¿no? Pero con Correa sí hubiese cantado, ¿no? Correa hacía cantar a todo el mundo. Lula es un tipo simpático, ¿no? Carismático. Yo no lo... Por lo que veo en las fotos, por la capacidad que tuvo de resistir todo lo que resistió, la cárcel, estando preso, la muerte de seres queridísimos, un nieto, todo el atropello que hicieron con él también, toda la defensa que ha tenido que hacer de la democracia ya como presidente, controlar lo que quisieron hacer en Brasilia. Es un tipo, para poder resistir todo eso, qué fortaleza que debes de tener, ¿no? Y Lula es eso, me parece, ¿no? Lula es eso, ¿no? Lula manda ese mensaje poderoso que hace que no te rindas, Jaime, ¿no? Claro. Javier, tanta gente que nos está escribiendo, de verdad que hay muchos mensajes de felicitaciones por esta entrevista. E incluso alguien me escribe, dice Javier Ortega, tenemos al Lazo equivocado de presidente. O sea, nos dan a entender que tú debes ser el presidente. ¿Tú has pensado en algún momento presentarte como candidato a la presidencia? No, aunque sí recibí una oferta, pero no lo he pensado ahora, aunque creo que es que están llamándome y estoy cancelando esas llamadas, ¿no? Porque no puedo ya nos hemos una pasado el ahorita. tiempo. Sí, gente que no sabe que estamos en esto. Ahora, no, sí, yo he escuchado esa vaina, no, y eso no me conmueve, lo digo con mucho respeto a ese ciudadano, Javier, tocayo mío, Ortega. Javier Ortega, creo que dijiste el nombre, ¿no? Le agradezco que piense una cosa así, es un honor, pero leyéndolo a Nietzsche, él tiene esta cosa que él llama voluntad de poder, ¿no? Que los seres humanos tenemos que también aprender a desarrollar, ¿no? Voluntad de poder, pero no para derivar hacia un poder que denigra, que permite los abusos, porque claro, las abuelitas también decían, ¿quieres conocer a alguien de verdad? Dale un poquito de poder. No,
en Nietzsche es la voluntad de poder y hay que saber también desarrollar eso, ¿no? Una voluntad de poder, ¿no? Lo que sí sé es que jamás hubiese optado, si es que me pongo en ese juego que no se me ha cruzado por mi cabeza a partir de una oferta que se me hizo desde hace 3 años más o menos, no se me ha vuelto a cruzar por la cabeza. Lo que sí está claro es que como una cierta iglesia que lideraba Monseñor Leonidas Proaño, ¿no? Década de los 70, 80 del siglo pasado, la opción preferencial siempre hubiese sido los pobres. Esa la opción preferencial hubiese sido los pobres. Eso, yo creo que constitucionalmente y debido al crecimiento de la pobreza, constitucionalmente debemos escribirlo, que todo proyecto político de poder en estas realidades históricas tiene que ser pro pobre y descalificar a aquellos que solo piensan en el crecimiento del capital. Solo debe de ser pro pobre un proyecto de poder, porque no podemos soportar esto. Javier, ahora que dices, Monseñor Leonidas Proaño, esta semana o el fin de semana anterior, un sacerdote de Cuenca en su misa, no sé si tú viste ese mensaje que él dio. 8 veces no. Dijo, hay que votar contra no podemos los estar con los poderosos. Tenemos que estar con la gente humilde, con los pobres. Y si tenemos que decirle no a los poderosos, hay que decirles 8 veces no. Le han hecho un cargamontón, lo han insultado, lo han tildado de correísta. Salió el ministro de Inclusión Económico y Social, Esteban Bernal, a acusarlo que es correísta. Ya le han ido a buscar la hoja de vida de ese padre. Solo por haber dicho... ¿Sí? Lo van a crucificar. Lo van a crucificar, dado que es sacerdote, ¿no? Y él entiende muy bien ese lenguaje. Sí lo vi ese sacerdote en Cuenca. Qué pecado tan grave, atreverse a decir lo que piensas. Estar con los humildes. Es terrible. Y decir lo que piensas, no puedes decir lo que piensas, solo puedes decir lo que piensa si te mimetizas y dices algo que ellos quieren oír. No puedes decir algo que no están en capacidad de oír, porque la codicia y la avaricia solo les pide que hablemos de capital, ganancia, rendimientos, cansancios, explotación. Ese es el mundo en el que quieren que vivamos, ¿no? Que salgas corriendo a consumir, que permitas que te exploten, que vivas del cansancio porque no tienes otra opción que seguir rindiendo. No hay tiempo para ti, para el esparcimiento, no hay tiempo para ti, para compartir, gente que amas. No hay tiempo feliz para eso. Eso es perder el tiempo, hermano. Eso es perder el tiempo. En esa trampa nos han metido. Así que es bueno que caminen por la cornisa y ojalá que tengan que caminar por la cuerda floja. Si volvieras a nacer, ¿volvieras a ser progresista? La pregunta está de más. Pero es curiosa. No. Es yo y mis circunstancias, pues, hermano. Las circunstancias tienen que repetirse y volvería, porque no depende de uno solo, ¿no? Es un poco atorrante decir, yo no me arrepiento de nada y haría exactamente lo mismo, siempre y cuando las circunstancias sean las mismas, ¿no? Vicente Rocafuerte, lecturas adecuadas, extraordinarios profesores, trabajos en casas editoriales con material de cientistas sociales que te hacen reflexionar por qué el mundo es como es. No, el mundo no es como tiene que ser. El mundo es como es porque aquí se han impuesto los poderosos, porque nos han tirado encima los fusiles, porque nos han aplastado con sus botas y porque nos tienen entontecidos con sus medios. Entonces, yo volvería a repetir, pero necesito las mismas circunstancias, ¿no? Que me amen las personas, que me hagan ver lo que me hicieron ver y progresista en medio de también ciertos comportamientos erráticos, ¿no? Que de todas maneras los tenemos. Javier, quiero agradecerte por habernos dado parte de tu tiempo
Esta entrevista se postergó casi una semana, pero vale la pena, ¿no? Escuchar a Javier Lasso. Yo te admiro mucho, porque Javier. Me tuve que operar, mi querido Jaime, por eso sí, me lo contaste, sí. Gracias a Dios está todo bien, pero, ¿no? Súper bien, súper bien. La medicina alopática también funciona. Funciona porque uno intenta otras medicinas, ¿no? Homeopatía, acupuntura, está bien. Funcionó y fue todo un éxito esa operación, que estoy en franca recuperación, ¿no? En muy buena recuperación, y contento de que haya funcionado. Por eso venía postergando este encuentro contigo, pero siempre a las órdenes, Jaime, porque tú y tu audiencia, nuestra audiencia, nos tiene que soportar, como me tiene que soportar a mí, que soy una cascada de palabras, hermano. Javier, te decía que te admiro mucho por tu posición progresista y por tu trabajo que haces también en tu programa. Yo aprendo mucho de ti. No, eso es un ejercicio de humildad que estás haciendo, porque, como lo dijiste con tu anterior invitado, tú también te consideras un campesino, que vienes de ese mundo de la naturaleza, y ahí cuando vemos a la naturaleza y la reconocemos, se nos acaban nuestros delirios de grandeza. Porque la naturaleza sopla un poquito y salimos espergiados por ahí. No sirve de nada tener 80.000 ceros en tu cuenta corriente, porque la naturaleza tiene el poder que tiene. Y gente como tú, que ha crecido, escuché que tu padre tenía una quinta, una finca, y vienes de ese mundo, y entonces por eso dices lo que dices, que aprendes de un programa tan sencillo como Palabra Suelta. Es un alarde de humildad que haces. Gracias, Javier. Espero verte el próximo mes, el mes de marzo. Como siempre hemos pactado estas entrevistas, una cada mes. Y ojalá que estemos celebrando, Jaime. ¿Seguro? Sí, sí. Te agradezco yo a ti, de verdad, esta generosidad tuya. Cuídate mucho. Y haz ejercicio para que no te confundas con las 7 papeletas que vas a recibir, hermano. Vamos a hacerlo, ya tenemos la polla. Gracias, mi estimado Javier Lasso. Javier Lasso. Abrazo, Jaime. Igualmente, Javier Lasso, amigo periodista de aquí de Ecuador en directo, hablando de la coyuntura política, de lo que puede pasar el domingo, la situación que vive el país, y también, ¿por qué no? Pues hemos tratado la política internacional.